podían ver el futuro y el pasado de algún modo transportándose con la mente. No Qué sé, no me difícil acuerdo. engañar a este tipo, claro. Sobre uno que seguramente, perdonen, porque el gobierno dijo ya no vamos a poner un mango más para hacer esto. Tiene forma de micro y todo, así como que va. Ustedes saben, ¿no? Para qué usaba Rocky la harina. ¿Sabes por qué Rocky Stallone? No, lo dije mal. Cambia el paradigma, los fantasmas van a ser reales, nos vamos a dar cuenta que están ahí. Esperen. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenada 3. Hoy vamos a recorrer lugares que los van a dejar pensando, y para que sepan de qué se trata, les pregunto cómo se conecta la búsqueda de la juventud eterna por parte de los nazis con un espejo que los rusos pusieron en órbita. ¿Qué tiene que ver esto con el tenebroso programa Unit 731 y un misterioso juego de cartas? Y finalmente, ¿cómo entra en esta ecuación un submarino secreto y un grupo de personas con inusuales poderes mentales? Todo esto y seguramente muchísimo más, como siempre, vamos a tener en este episodio número 7 de Coordenada 3. Soy Narbustraki, como ya lo saben, no estoy solo. En esta telaraña de información me acompañan mis dos amigos, Matías Oniria y Esteban Dillo. Señores, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo ¿Todo andan? bien? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, muy bien. Me Hemos alegro atravesado mucho. todos una semana con mucha lluvia, ¿no? Una semana Lluvia, particular. yo enfermedad, un poquito de todo, sí, yo ya estoy, Sí. ya estoy de pie. Inundación. Inundación, Ojalá que todos estén bien. Mucha Ojalá que gente todos complicadísima. nos hayan mucha Ha pasado gente. mucho eso que también digo, si bien es un bajón este clima por un montón de cuestiones, porque también implica a que mucha gente le puede llegar a traer alguna clase de inconveniente, también es un clima ideal para que llegado el viernes y llegada a las 8 de la noche podamos sintonizarnos un rato y contar las historias que nos interesa contar. Por supuesto, qué más lindo que escuchar historias con lluvia, ¿no? Exactamente, con una lluvia tranca, ¿no? Obviamente, que no se desate el fin del mundo, no al menos todavía. Hasta que hablemos de ese tema. Hasta que hablemos de ese tema. Ya va a llegar el capítulo del fin del mundo. Tranquilos, que no es el momento. Todavía no está pasando. Yo ya se los Sí. dije que llega en el 2030, se los dije en algún capítulo anterior. Es verdad, es verdad. Lo has dicho, hay un pronóstico ya dado. Así los dice la 2030. gente. Muy bien. Tenemos Sí. todavía una gran cantidad de años por delante, entonces. Sí, Sí. estamos. No sé si muchos, ¿no? Son 6. Llegamos nosotros, claro. Ya hay un problema. Llegar nosotros hasta el 2030 hay una larga distancia. Pero bueno, mientras tanto, nosotros y el público podemos ir conectándonos desde acá, desde este presente. Creo que con los comentarios que están llegando podemos llegar un par de años más. Me están demostrando mucho cariño y la Mucho verdad cariño. que muchas Mucho- gracias por todo el aguante, por los aportes que están dando, por las preguntas, por las respuestas, las donaciones. La verdad que es un montón de cariño en distintas formas. Está buenísimo. Las recomendaciones, hay muchos que están recomendando temas también. A mí me ha llegado por Instagram, que tengo que pasarlo acá al grupo, que no los pasé, pero me han pasado algunos temitas también como sugerencias, así que gracias a todos. Y ayer, bueno, hice el vivo en mi canal y se vinieron también varios, me dijeron me suscribí, así que bienvenidos a todos Muy bien. los nuevos que se fueron sumando desde ayer y desde hoy también. Muy bien, muy bien. Entonces, Bueno amigos, bienvenidos y arrancamos. bienvenidas. ¿Quién arranca? ¿Jugamos Arrancamos, piedra, papel y arrancamos. tijera? Voy a arrancar yo Arrancamos, porque de paso dale. le podemos dar la bienvenida a los nuevos y las nuevas que se vayan sumando a este programa y podemos hacerlo mediante un juego, casi les podría decir, para que vean en qué tierra se están metiendo. Me gustaría compartir, estimado Andrés, la primera foto del catálogo con el que voy a iniciar esta historia, y yo voy a iniciar la coordenada del día proponiéndoles algo. Quiero que se concentren en esas imágenes que tienen ahí, son reconocibles, ¿no? Digo, las voy a pasar a describir. Tenemos 5 naipes, uno tiene un círculo, uno tiene un símbolo más, otro algo que podría ser como una especie de marea, ¿no? Son como unas líneas así onduladas, un cuadrado y una estrella. Entonces, círculo, el símbolo más, el ondulado, el cuadrado y la estrella. Vamos, Yo le voy a estrella. proponer algo. Yo tengo esas mismas cartas y las tengo acá en la mano. Ah, mirá Sí. que Yo voy a elegir producción. una de ellas, la voy a tener acá en la mano, la voy a tapar un poco porque si no capaz que se transparenta, pero la voy a tener acá en la mano, la voy a mirar y se las voy a tratar de pasar telepáticamente a ustedes. Y a los Es oyentes. alguna de esas que está ahí, y a los oyentes, a todos. Digo, por eso, yo me voy a concentrar en la que tengo acá en la mano. Lo tenemos que decir, escribir. Lo van a decir cuando yo les digo ya, pero denme un toque de tiempo para que yo se los pueda pasar. Me voy a concentrar fuertemente. Es alguno de esos símbolos. Solo tienen cinco opciones. Y la estoy pensando en este momento. Se las estoy pasando. Concéntrense.
¿Sí? ¿Será un círculo, un más, ondulado, A mí me cuadrado llegó, o a mí me estrella? llegó, a mí me llegó, me ¿Te llegó. llegó? Andrés, Sí, ¿qué te sí, sí, llegó? sí. ¿Qué te Ondulado, llegó? el del medio, ondulado. Esteban, ¿qué te llegó? Una estrella. Bueno, amigos y amigas, ni Andrés ni Esteban están demostrando tener capacidades para Ah, poder. nosotros somos. Capaz que vos no lo podés transmitir. Bueno, capaz que me estamos fallando a mí el wifi mental, No se me conectó el es modem a verdad. mí. No se me No, con- es la no lluvia, bajó la boludo. data. Es la lluvia. La lluvia no estaría ayudando. Desde sus hogares, quizás alguno de ustedes la ha pegado. Si la ha pegado, podemos pensar claramente que es una casualidad. Pero también cuando se inventaron estas cartas, que son las cartas Zener, que las inventó un psicólogo de apellido Zener casualmente, en la década del 30, lo que hizo él es decir, bueno, si sale una y adivinas una es una casualidad, pero si hacemos esto 25 veces y vos en más del 70% adivinás qué carta está viendo el otro, de algún modo estás demostrando tener alguna especie de empatía, porque ahí deja de empatía psíquica, digo, ¿no? Porque ahí ya dejaría de tener que ver las casualidades y empezaríamos a ver de que, hey, estamos rompiendo las leyes de las probabilidades. Claro. Si en 25 veces, más del 70%, estás adivinando qué carta tiene el otro, ya no es una adivinación, sino que muy probablemente se esté produciendo un efecto de una percepción que tiene que ver telepática entre uno y otro. Este psicólogo creía fehacientemente que había en los humanos esta posibilidad y que para rastrear a cuáles humanos tenían esta chance de ser más abiertos a las cosas psíquicas, usaba el juego de cartas Zener. Insisto, él hacía tiradas de 25 cartas. Imagínense que en 25 veces uno va sacando y adivinás las 25. ¿Adivinás o empezás a generar un vínculo mental Con con otra el persona, otro? claro. Entonces, de algún modo este estudio siempre fue muy controversial porque incluso los más escépticos terminan diciendo, a ver, ojo, porque la suerte existe, existirá la suerte 25 veces para que yo 25 veces termine adivinando. Bueno, créase o no de algún modo, este fue uno de los tantísimos experimentos que se hicieron en una época muy particular de la que vamos a hablar en la columna de hoy, donde desde con estos métodos a métodos mucho más profundos, muchos profesionales intentaron adivinar o ejercitar la posibilidad de que existan en las personas los poderes mentales. Vamos a dejar de compartir pantalla y arrancar nuestra columna a toda velocidad. Hoy los invito a un viaje circular. Vamos a arrancar en un lugar muy específico, el Polo Norte, y del Polo Norte después vamos a volver. Nuestro relato nos va a volver al Polo Norte. Pero antes de volver al Polo Norte vamos a partir de ahí para ir a un montón de lugares. Y nuestra historia va a arrancar, nuestro viaje va a arrancar con un submarino. Más precisamente con un submarino bautizado Nautilus. El Nautilus fue el primer submarino nuclear estadounidense que se movía con propulsión atómica y fue el primero en hacer una hazaña extraordinaria para su momento, y fue que el Nautilus en el 58 pudo pasar por bajo el casquete que hay en el Polo Norte, bajo el casquete de hielo que hay en el Polo Norte. Todos sabemos que el Polo Norte, que es una zona que no tiene jurisdicción, no es de ningún país en particular, es uno de los puntos más fríos del planeta junto con el Polo Sur, y el Polo Norte es un gran casquete de hielo, no es un continente, es un casquete de hielo donde vive Papá Noel, como ustedes saben, y en ese casquete de hielo del Polo Norte, el submarino Nautilus llegó hasta ahí en 1958. Lo que fue toda una gran hazaña. Ningún submarino había podido ir tan lejos, en una zona tan inhóspita, con tanto tiempo sumergido, etc. Imaginen que en un momento como el año 1958, que los estadounidenses pudieran sacar a la luz esta hazaña, fue un montón, porque en ese momento, siempre recordemos, existía algo llamado la Guerra Fría, donde los soviéticos estaban también, junto con los estadounidenses, tratando de demostrar que también tenían armas de vanguardia, que estaban también preparados militarmente para un montón de cosas, porque había la amenaza de una probable guerra entre ellos en cualquier momento. Previo a esto, los rusos ya habían puesto a orbitar cosas en el espacio, entonces de algún modo venían ganando terreno, los rusos parecía que se iban haciendo más fuertes y le iban inculcando un montón de miedo a los yanquis, hasta que los yanquis cometen esta hazaña, hacen esta hazaña y de repente dicen, ¿y ahora? ¡Epa! Mira, ¿quién metió un submarino por el Polo Norte? Los rusos esto no les cayó para nada simpático, y menos aún, muchísimo menos aún, cuando en una revista francesa, prestemos atención porque luego vamos a volver sobre estos datos, en una revista francesa se levanta este tema, se habla de que el Nautilus, el primer submarino nuclear que llegó hasta el Polo Norte, y se incluye un dato que revoluciona todo. Esta revista francesa dice que tiene acceso a hablar con los militares del Nautilus
Y se dice que adentro del Nautilus no solo estaban llevando a cabo esta misión, sino que adentro del Nautilus había un tipo, en una de las habitaciones del submarino, que estaba anotando cosas en un papel porque estaba recibiendo mensajes del exterior. ¿Pero cómo? En ese momento los submarinos tenían una gran dificultad, que era no poder recibir mensajes del exterior. Y este tipo decía que sí los estaba recibiendo. Y se los estaban mandando efectivamente desde la base naval que tenían ellos en Estados Unidos. Le habían mandado mensajes hasta el Polo Norte. Imposible. En ese momento no había la tecnología suficiente para que eso sucediera. Sin embargo, esta persona dice, sí, claro, que sucedió porque lo que estábamos haciendo en el Nautilus también era un experimento sobre transmisión telepática de pensamientos. Y lo que estaba recibiendo nuestro hombre, nuestro militar adentro del submarino, era telepáticamente lo que le estaban enviando desde la base naval. Esta historia empieza a correr en una revista francesa de divulgación científica con cierto prestigio. Hace correr esta información donde da un informe enorme sobre este submarino, alabándolo como qué proeza de la humanidad un submarino de estas características. Pero imaginen que cuando nombra esta parte donde dice que dentro del submarino había un militar haciendo experimentos psíquicos, se revoluciona todo. De repente la gente toma ese dato y es como, ¿en serio? ¿Están haciendo experimentos para mandar telepáticamente información? Además, piensen algo, en una época de guerra fría, como les digo, el poder de tener la posibilidad de mandarle información a un submarino revolucionaba todo. Poder mandarle telepáticamente, además, en ese momento había mucha información que se mandaba de un punto a otro y podía ser bloqueada. Pero esto no te lo captaba nadie, esto era secreto total. Interfieren? Secreto el profesor total. El profesor Javier capaz nada más, ¿no? Una cosa exactamente, así. De algún modo esto se conecta muchísimo con y se va a seguir conectando un poco con nuestro capítulo anterior, porque también va a empezar a pasar que ustedes van a ver que hay un recorrido en nuestras coordenadas, que de algún modo todo empieza a estar unificado con todo. El tema es que cuando sale esta información, los rusos no solo empiezan a temer porque los yanquis tienen muy buenos submarinos, sino que dicen, los yanquis están entrenando gente para que están programando un ejército psíquico. Entonces, si los yanquis lo están haciendo, nosotros también. Y se da inicio en ese momento a algo que se conoció como la carrera psíquica. Así como estuvo la carrera espacial, que era para ver quién llega primero a la Luna, quién hace una conquista espacial, quién va más lejos en el espacio, quién demuestra más poderío en el cosmos, arranca la carrera psíquica, que lo que intentaba demostrar era una carrera entre las dos potencias de ese momento, Estados Unidos y Rusia, para ver quién primero podía contar con un arma letal que sea una persona con poderes psíquicos. Y a partir de ahí nacen un montón de experimentos en ambas potencias. Vamos a mencionar solo dos, porque esto va a ser un ping-pong que nos va a llevar hasta otro lado, pero vamos a ver los pesos pesados que logró cada uno. Porque si hablamos de posibilidades de haber tenido resultados esta carrera psíquica, hubo dos momentos claves, uno para Rusia y uno para Estados Unidos. Vamos a arrancar con el momento clave de Rusia. El momento clave de Rusia arranca cuando había una mujer que en la década del 40 que formaba parte del Ejército Rojo, que peleaba para Rusia y que en un momento queda herida por una herida de metralla y queda en un hospital. Y esta mujer era tratada como una heroína, porque venía justamente de la guerra, de la primera línea de guerra, y etcétera. ¿Era soldado? No era soldado, estaba atendiendo a los soldados, pero en una posición de riesgo. O sea, claro, se le atribuía el tema de que era una mujer que estaba trabajando en una línea de fuego. En el frente. En el frente, exactamente. Entonces, de algún modo, es tratada como una heroína en ese hospital, donde queda haciendo reposo. Y ella estaba muy tranquila tejiendo todo el tiempo mientras tenía que hacer reposo con la pierna levantada. Inmediatamente la gente que comparte con ella hospital empieza a ver algo extraño, que primero llama la atención y después se vuelve cada vez más inusual. Y es que ella, por ejemplo, se estaba haciendo una bufanda que era roja, verde, blanca. Cuando iba por la parte blanca y ella iba a agarrar otro ovillo porque se quedaba sin ovillo, ella nunca miraba los ovillos y tenía una caja con un par de ovillos y agarraba justamente siempre el ovillo del color que tenía que agarrar. Qué loco, qué casualidad, pensaban todos. El tema es que ahí entre los presentes también empiezan a hacerle como, solo por diversión o solo por curiosidad, un día meten más ovillos de colores, muchos colores, para que haya más posibilidades de que se equivoque. Y ella está tejiendo una bufanda, va por el color rojo, se queda sin ovillo, sin bajar la vista, estira la mano, tantea entre la gran canasta de ovillos que la acaban de dejar y saca el rojo. Una genia. Esto hace que un montón de los internos agarren y hablen con los médicos y le digan,
che, está pasando algo raro. Los médicos lo ven y primero también con alguna cosa de, bueno, son casualidades, de repente empiezan a ver que es extraño lo que está pasando. Y otra cosa que notan es que desde que está esta mujer en el hospital, cuando esta mujer está muy concentrada en el clímax de estar terminando de tejer y se queda a veces mirando fijo porque está tratando de ver cómo va a seguir eso, cuando ella se concentra mucho, a veces hay unos bajones eléctricos en el hospital que coinciden exactamente con sus momentos de estar como más concentrada o algo por el estilo. Mira vos. Esta mujer se llamaba Nina Kulagina, y Nina, a partir de ese momento, empieza a ser estudiada porque inmediatamente esos médicos levantan el teléfono y dicen, muchachos, acá rusos, científicos rusos, vengan, tenemos una mujer que, vénganse, digo, se dan cuenta que hay una mujer que tiene la particularidad de con las manos percibir algunos colores, que de repente cuando se concentra pasan cosas. Se la llevan para investigar a Nina y lo primero que hacen es hablar con ella, hablar con su marido. Su marido efectivamente dice que Nina es una persona muy temperamental, que cada vez que Nina se enoja, sus vecinos siempre escuchan que hay platos que se rompen y que se escuchan ruidos de cosas, y su marido dice, efectivamente, cuando nos peleamos Nina es muy temperamental y vuelan cosas por toda la casa, pero nunca las arroja ella con las manos. Ella no necesariamente necesita usar las manos para arrojar cosas. Es como un Eleven, pero de Rusia. Es como un Eleven mezclada con Carrie, mezclada con Matilda, ¿no? Digo, hay como una sensación de que... Sí. Claro, digo, hay una cuestión donde esta rusa y su marido con total normalidad diciendo, ojo, cuando ella no la hagan enojar porque te vuela todo por la... Qué bajón, ¿no? Qué bajón. No la hagan enojar que me desacomoda toda la biblioteca. Claro, te explota todo, digo, te sacan los libros volando. De algún modo, él lo tenía muy naturalizado esto y lo cuenta a la gente que empieza a estudiar a Nina. Y esta gente cada vez, obviamente, más interesada en Nina, la someten a un par de experimentos, como, a ver, tratar de mover esto con la mente. Hoy en día existe un montón de documentos que ustedes pueden encontrar, invito a los usuarios a que lo hagan, documentos visuales, videos, donde se ve a Nina efectivamente moviendo cosas con la mente. Son videos, metrajes en blanco y negro, hechos por los organismos rusos que estaban tratando de demostrar que habían conseguido dar con una psíquica de verdad que tenía ciertos poderes. Incluso muchas veces en esos videos se ve que, por ejemplo, para demostrar que Nina no está tocando lo que le ponen adelante, por ejemplo, hay una pelotita y está dentro de un frasco la pelotita, y Nina la mueve haciendo gestos con la mano, porque eso como que le ayuda a concentrar su energía, y la pelotita se mueve, pero la pelotita está dentro del frasco, entonces ¿cómo la movieron? ¿Cómo hizo? O en otro de los videos hay un huevo flotando en agua, un huevo común así, y ella agarra, puff, lo logra abrir al huevo y separa las cáscaras. Vamos a hablar de huevos. Hoy vamos a hablar de huevos, porque todo se va a conectar con todo, insisto. El tema es que ella empieza a hacer una cantidad de proezas que empiezan a ser grabadas, empiezan a ser mostradas y empiezan a sorprender al mundo. Y periódicos de todo el mundo, para esta época, empiezan a hablar de Nina Kulagina y se empieza a hablar de que los rusos la están investigando. De nuevo, digo, esto trae un montón de cosas. Inmediatamente los norteamericanos piensan, ¿será verdad? ¿O realmente están manipulando esto y nos quieren hacer creer esto? Quieren ganar con lo nuestro del submarino. Claro, pero evidentemente es como, maldición, parece que la guerra psíquica se desató de verdad, piensan los yanquis para este momento, y se empiezan a asustar también. Más cuando conocen la última anécdota con Nina, y la última anécdota con Nina indica que los científicos que trabajaban en su caso, el 30 de julio de 1926, deciden llevar los experimentos un poco más lejos y quieren ver si... La posibilidad que tiene Nina de alterar cosas sin tocarlos lo puede hacer evadiendo incluso tejido biológico. Entonces lo que le dicen es, le ponen una rana adelante y le dicen, no queremos que muevas la rana, lo que queremos es que hagas que el corazón de la rana vaya más lento. Entonces no queremos que te concentres en la rana, queremos que te concentres en su corazón. ¿Podés hacer eso? Nina ejercita y cuenta el documento que hay al respecto, que iban monitoreando las pulsaciones de la rana, y durante un tiempo cuando le piden a ella que baje las pulsaciones de la rana, efectivamente de un tup 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 pasan un tup tup tup, efectivamente logra bajar las pulsaciones de la rana. Le dicen a ella, bajalas más las pulsaciones de la rana. Nina hace un esfuerzo y las baja más. Pobre rana. Le dicen, bajalas más. Claro, la rana decía, pará, loco, pará. Pará, nadie me preguntó, no me dijeron que era esto lo que me iba a pasar.
Claro. Yo no firmé ese contrato para esto. Bueno, claro, imaginen pobre rana. Iban bajando sus pulsaciones progresivamente hasta que en determinado momento, se imaginarán ustedes que la voz detrás del vidrio, que le dice a Nina, Matala. para el corazón de para la el rana. corazón. Claro. Nina hace un esfuerzo, esta vez más fuerte, tarda un poco más, pero Nina efectivamente se concentra lo suficiente y el corazón de la rana se detiene. Estos documentos también ven la luz y efectivamente, ¿a qué conclusión llegan los norteamericanos? Los rusos tienen un arma letal, porque si los psíquicos pueden destruirte a la distancia pensando en tu corazón y detenerlo, ya la guerra pasa a otro nivel. Empiezan a pensar los norteamericanos. Claro, los yanquis tenían tenían un recibidor de fax a distancia nada más. Claro. Mientras que la otra... Claro, comparado no era nada, digo, claro, metete el chabón que le llega las cosas, ¿para qué te sirve en este momento? La otra Una Te casilla llegan de a meter Gmail. a- Pero te sí. llegan a meter a la rusa en el submarino y te baja medio país. Bueno, el tema es que unas semanas después de haber hecho este experimento, Nina Kulagina sufre una especie de infarto. Y Fue la queda rana. bastante. Fue la venganza de la bastante rana. Tremenda rana. queda bastante débil después de esto. Y durante un tiempo ella empieza a acusar algunos problemas que los científicos que la investigan empiezan a decir, che, mientras más usa sus poderes, mientras más está sometida a presión, de vuelta a una analogía con Eleven de Stranger Things, mientras más está sometida a presión, parece que esto le trae un daño colateral. Nina efectivamente empieza a decir que ya no quiere someterse a estas cosas porque le duele la cabeza, porque le da migraña, porque las últimas veces que hace estas cosas de poder mover cosas con la mente termina diciendo que queda ciega durante un tiempo. De hecho le produce como una ceguera que le termina durando como unas horas. Entonces cada vez paga con daño físico Más lo que graves. está tratando de hacer con la mente. Entonces ella medio que se empieza a ir del ojo público, la empiezan a acusar entonces y dicen, todo esto estuvo rearmado, y mucha gente empieza a desprestigiar, que empieza a decir que ella en realidad nunca tuvo poderes. Ella cada vez que un medio de comunicación salió a decir que ella era un fraude, ella le presentó juicio a ese medio de comunicación y siempre los ganó. Digo, ella nunca se ocultó y dijo, bueno, está bien, me acusan de fraude, no sé. Ella siempre salió a decir, no quiero que me desprestigien, porque yo soy víctima de una... vino alguien, me experimentó conmigo, yo ni siquiera elegí que esto lo hicieran conmigo, y menos me voy a bancar de que me digan mentirosa. Entonces, de algún modo, siempre estuvo luchando contra el desprestigio social que implicaban algunas cosas. No quiso estar bajo la órbita de los científicos y declaradamente no quería volver a un laboratorio hasta que investigaran, hasta que en el año 1990 muere efectivamente de otro paro cardíaco. Es loco, ¿no? Y casi metafórico el hecho, o entra en un lugar casi poético el hecho de que ella termine muriendo de un paro cardíaco cuando su experimento más severo termina siendo... Es justamente el de parar el corazón de una rana. Tal cual. Pero bueno, más allá de la poesía que eso implica, imaginen que en el momento mientras que Nina estuvo en acción, como le decía, los yanquis estuvieron cada vez más alerta y más paranoicos. Y esto nos va a llevar a hablar del otro lado del ring. Sí, perdón. No, le llegó el vuelto, claramente. O como Exacto, olvídate. Sí, y menos mal que no mató un animal más grande, ¿no? No sabemos. Digo, los experimentos oficiales con Nina son esos. Siempre se dijo que no son los experimentos completos que se hicieron con ella. Se entiende siempre que hubo cláusulas donde ella obedeció ciertas reglas de confidencialidad, y lo que trascendió, que se hizo un poco para marcarle el terreno a los yanquis, pero muchas cosas no trascendieron. Sí, capaz que mató a alguien. Yo hace tiempo había leído sobre esta chica, y dentro de los experimentos que se nombraba había uno que habían hecho con uno de los científicos que estaban ahí, que le estaban midiendo las pulsaciones y que le dijeron acelerarle las pulsaciones, y ella poquito a poco se las fue acelerando hasta un punto crítico donde dijeron aflojá porque ya es como que no le daba más. Así que tenía evidentemente también la capacidad de modificar para arriba o para abajo las pulsaciones. Exactamente. Digo, lo que la vuelve, insisto, un arma letal, por lo que los yanquis deciden entonces también ponerse a ver cómo ellos también reclutar de algún modo alguna patrulla psíquica y que tuviera poderes. Acá de algún modo donde voy a volver al capítulo anterior y voy a hablar un personaje que Esteban ha mencionado, que es Ingo Swann, que Esteban justamente lo habló y lo comparó un poco con el profesor Javier de la vida real. Esta persona, Ingo, era un escritor, un psíquico, un artista que decía tener el poder de poder ver a distancia, la visión remota. Esto que de algún modo hablamos la vez pasada y estuvo tocado por arriba. Y esta persona se presentó frente a científicos estadounidenses y les dijo, miren,
yo puedo ver, no solo transmitir pensamientos a distancia, sino que si ustedes me dan una coordenada y yo me puedo concentrar en esa coordenada y entiendo que es un punto clave del espacio, yo puedo ver lo que hay en ese lugar. Y yo les puedo contar a ustedes qué hay en ese lugar, quién está involucrado, qué está pasando, dice él. Entonces era como tener un espía que no necesitaba un receptor del otro lado y encima un espía a distancia. Era como que de repente, de vuelta, apelamos a la analogía que hay con Eleven de Stranger Things, que de repente es una persona que se puede concentrar en un lugar y aparecer en ese lugar y espiar. Es un espía a distancia. Bien, Ingo Swann fue este primer espía a distancia que tuvieron los Yankees, y tanto confiaron en él que él tuvo a cargo el proyecto Stargate, que fue un proyecto sucesor del MK Ultra, que en algún momento lo vamos a hablar, pero sucesor al MK Ultra, que nace en el año 1950 y prepara también psíquicos. Y esta persona, Ingo, se encargaba de preparar psíquicos porque él decía, esto no es un poder que viene de nacimiento, sino algo que se entrena, donde podemos tener veedores a distancia. Y empieza también a promulgar la idea de que ese veedor puede también romper barreras espaciotemporales. Es decir, yo podría, si vos me decís, andate a tal coordenada, pero andate esa coordenada dentro de lo que pasó hace 10 años. Y yo me iba con mi mente a lo que pasó hace 10 años ahí y te contaba qué pasó. ¿Qué partido ganó? ¿Cómo salió Argentina en el Mundial? Vamos a apostar ahora. Claro, bueno, podían ver el futuro y el pasado de algún modo transportándose con la mente. Y hay sobradas evidencias de que muchas cosas que estaban en plan de top secret por el gobierno estadounidense, que ellos sabían que hubo misiones que hizo el gobierno estadounidense, en la que el público en general civil no tenía mucha información, y le decían al che, a ver, ¿qué pasó en tal misión de hace 10 años que hicimos nosotros en tal lugar? Y él agarraba, viajaba y decía, no, yo no tengo nada no tengo idea de esa misión, pero a ver, pará, lo que yo veo es tal cosa y tal cosa, y que pasó tal cosa. Y ellos dicen, carajo, ¿cómo lo supo? Acertó todo. Y acertó. ¿Dónde estuviste, amor, ayer, que no te vi? No sé, qué difícil no me acuerdo. engañar a este tipo, claro. Entonces, de algún modo tenía el poder de la teletransportación sin moverse él, pero sí moviendo su mente. Su mente se teletransportaba y él convencido de que esa teletransportación mental era un poder que se podía inculcar, ejercitando la cabeza de las personas para que sean cada vez más fluidos con sus energías psíquicas, incluso usando las cartas Zener que les mostré al principio, entre tantísimas otras cosas. Arman el proyecto Stargate, que el proyecto Stargate lo que hace es esto, es probar a ver la visión remota, cómo agarrar y poder tener espías sin movernos de nuestro lugar. Esto también llega a oído de los rusos, así que imaginen que la escalada de paranoia era cada vez peor, era como, yo puedo matar a la distancia, sí, pero yo te puedo espiar y puedo saber qué tenés para matarme. Así que en un punto era, sin moverse de su casa, cada uno estaba amenazando al otro, ¿no? Digo, ¿qué tan lejos nos podemos amenazar? Incluso desde nuestro propio lugar. Ya sin poner satélites en el aire, solo era de palabra, ¿no? Nos estábamos amenazando. Claro. Se había creado algo loquísimo. El proyecto Stargate termina cerrando en 1995 y para ese entonces oficialmente para el gobierno estadounidense trabajaban 22 observadores remotos militares oficiales. Se estima que había un montón de otros observadores remotos que no eran oficiales, que estaban trabajando en misiones top secret o lo que sea. Estaban tercerizados, eran monotributistas, esos no estaban dentro de la CIA, pero los que estaban dentro de la CIA trabajando oficialmente son 22. Realmente para el año 1995, no estamos hablando de la década de ñaupa, digo, para 1995, yo tenía 10 años, Estados Unidos tenía contratado pagos a 22 veedores remotos, trabajando para ellos, diciéndole lo que estaba pasando así cerebralmente, viajando con el cerebro haciendo esas cosas. O sea que la experimentación llegó hasta relativamente hace poco. Yo entiendo que ya pasaron 30 años, pero de algún modo forma parte de nuestra historia moderna, por decirlo de algún modo. ¿Cómo terminó la carrera psíquica? Eso es un poco. Digo, la carrera psíquica tuvo mucha gente del lado ruso, mucha gente del lado yanqui. Yo le traje solo dos ejemplos importantes que fueron de un lado para el otro. La pregunta es, ¿terminó la carrera psíquica? ¿Terminó la carrera psíquica o qué pasó con eso? Mucha gente tratando de descubrir esto, acá es donde quiero compartirle un par de fotos, empezó a llegar a otras conclusiones, que nos va a llevar a una respuesta, creo yo, que bastante lúdica y que también nos hace pensar en muchas cosas. Quisiera ver las fotos que siguen adelante, mi estimado Andrés. La foto número 2 es el tan mentado submarino con el que comenzó nuestra historia. Mírenlo, qué grande, me gusta esta foto porque está la ciudad de fondo y de algún modo nos da cuenta, hay personitas arriba. Qué pedazo de submarino, ¿no? Tremenda foto, sí.
tremenda foto además. El submarino enorme, este es el submarino que cumplió la proeza de irse al Polo Norte y transmitir de ahí y efectivamente o no tener una persona dentro que recibía mensajes. La foto número 3 es mirá. Nina Kulagina. Esa es Nina, efectivamente, esto no es una recreación, no es una representación, son las fotos que los rusos hacían circular en ese momento para meter un poco de miedo a los norteamericanos. En la foto número 4 no vamos a poner una foto de Ingo, sino que vamos a hacer una especie de autorretrato que él hizo, porque él también es un artista medio alocado, llevado al surrealismo. Él un poco también hablaba de que la idea de acercarse a ciertas drogas que expandían la mente ayudaba a que estos veedores pudieran romper ciertos tabúes que tiene el cerebro y poder expandir nuestra conciencia al máximo esplendor. Así que decidí representarlo con esa linda foto. Y en la foto número 5, nos vamos a detener acá, es este señor. Y ustedes dirán, ¿cómo entra este señor en esta historia? ¡Qué patillas, loco! ¡Qué patillas tan lindas! ¡Qué patillas que tiene este señor! Se puede hacer una colita como vos te hiciste en la chiva, mirá. Una colita así. Y se lo puede hacer en las pastillas, en las patillas, acá, sí. Hermoso, le quedaría hermoso a este señor. Se lo voy a presentar. ¿Vieron que les dije que todo comenzó porque un medio francés dijo que había pasado eso adentro del submarino? Sí. Bueno, ese medio francés, esa noticia la dio un periodista que años después, cuando muchos otros investigadores empezaron a hablar sobre el origen de la carrera espacial, le dicen, ¿y dónde sacaste esa información? Esa información me la dio Jacques Bergier, que es la persona que estamos viendo acá. ¿Quién es Jacques? Jacques es una persona que nació en 1912, ingeniero químico, se autoproclamó alquimista, trabajó de espía oficialmente, periodista y escritor. Él estaba convencido de que el hombre tenía que aceptar que el mundo iba cambiando, y si vos estabas aceptando que el mundo era cada vez, aceptabas los misterios del mundo, si filosóficamente aceptamos los misterios del mundo, íbamos a hacer un mundo como más complejo de verdad. Porque tenemos que aceptar que los fantasmas existen, dice él. Si cambia el paradigma, los fantasmas van a ser reales, nos vamos a dar cuenta que están ahí. Solo no los aceptamos porque damos muchas vueltas al respecto, porque los ponemos en duda. Entonces él hablaba de dejar de poner en duda todo para que las cosas existieran de verdad. Él dice, ¿quieren pruebas reales? Creamos. Es una especie de filosofía que él manejaba. De hecho, escribió un libro que se llamaba El retorno de los brujos, donde lo que dice es, tenemos que ser un poco más brujos. Tenemos que dejar de confiar tanto en la época racional y volver a confiar y creer en ciertas cosas. Claro. El tema es que con el paso del tiempo se volvió un gran divulgador de todo esto. Es una figura clave de la contracultura. Bergier y el retorno de los brujos, si ustedes averiguan, es un libro que cambia muchas cosas, se vuelve realmente un libro que marca un antes y un después cuando es editado. Pero el tema es que también marca mucho de la personalidad de este escritor, de este personaje. Y muchos dicen que muchas de las historias que él contaba eran un poco exageraciones, eran mentiras. Él contaba muchos casos paranormales para decirte por qué había que creer, pero muchos dicen la verdad que él tenía un punto, pero generalmente exageraba todo. Era una especie de mentiroso. Incluso los que lo investigan mucho tienen separados en anécdotas lo que contó Jacques. Y algo y dicen, estas anécdotas son de verdad, y son raras, y son inexplicables, pero todas estas son mentiras. Y siempre quedó la gran duda de si la anécdota de que adentro del submarino realmente había un tipo recibiendo mensajes, ¿era de verdad o era de mentira? Claro, capaz que era todo mentira y los rusos se habían vuelto locos. Si esa hubiera sido mentira, podemos decir entonces que la carrera psíquica arrancó por culpa de una mentira que volvió paranoicos a todos, porque eso generó que los rusos se pusieran paranoicos, hicieran tal cosa para que los yanquis se pusieran más paranoicos, y no existió carrera psíquica hasta que él la mencionó. Entonces él en algún punto comprobó su teoría, de que él tuvo que mencionar que existía una supuesta carrera psíquica que no existió hasta que él dijo que eso ya existía, que ya venía de antes. Entonces logró que existiera de verdad. Entonces, de algún modo, dicen que esta idea de la carrera psíquica, que pudo haber existido o no, se convierte en una gran paradoja de la historia. ¿Existió? ¿No existió? ¿Existió porque alguien la inventó? Entonces, ¿qué hizo Jacques? De algún modo creo que si hay alguien con poderes en esta historia, fue este periodista, este escritor, que quizás solo con su mente y por haberlo imaginado, logró que se formulara una carrera psíquica que duró años y que puso a las dos potencias del mundo a debatirse claro. Este tipo de cosas. Así que de algún modo él tuvo un gran poder, me da la sensación, yo lo veo como el gran poderoso de esta historia. Y como frutilla del postre les quiero decir que todo arrancó en el Polo Norte, como les dije, con este submarino, pero también hay una anécdota muy linda, y es que Ingo, esta persona con poderes estadounidenses, después de dejar de trabajar para los estadounidenses, para el gobierno,
siguió sus investigaciones privadas y dijo que en determinado momento, antes de morir, él muere en el 2003, me parece, en 1998, dice que fue llevado por gente misteriosa, por científicos que no supo determinar de qué país eran, al Polo Norte. Y fue llevado al Polo Norte para ver cómo había una gran nave espacial, que de ahí la energía fluía y que ahí sus poderes fluían cada vez con más fuerza. Y si nosotros nos ponemos a evaluar, podemos corroborar que el Polo Norte, tanto como el Polo Sur, tienen una particularidad. No solo son puntos fríos, sino que son los lugares, tienen los polos magnéticos del planeta. Y una de las últimas teorías que hay sobre el tema de los poderes mentales es la que dice que las corrientes magnéticas podrían alterar las ondas cerebrales y generar disturbios en nuestras ondas cerebrales, haciendo que vibremos diferente, y probablemente, si realmente existiera un lugar donde se potenciarían nuestros poderes, debería ser efectivamente en los polos magnéticos. Entonces me gustaría mostrarles la foto número 6, que es la frutilla del postre, que esa es la Tierra, lo que está en el centro, y lo que ustedes ven que sale y que brota son los polos magnéticos, cómo nos envuelven los polos magnéticos. De hecho, en la zona de los polos magnéticos, efectivamente, es donde se suceden a veces como una especie de huracanes de energía, porque son los puntos más fuertes energéticamente del planeta. Entonces, si el submarino realmente hubo alguien ahí, un psíquico, recibiendo mensajes del exterior, lo más probable es que si estaba en el Polo Norte era el lugar clave para que estuviera. Entonces, todo indica que quizás fue una mentira, pero hay muchas pruebas también para pensar que no. Y eso que vemos ahí para mí es el lugar, el punto clave, ¿no?, de donde sale toda la energía psíquica de nuestro planeta. Y como frutillita del postre y como dato de color, como dato de bar, como le gusta llamarlo a Esteban, lo último que le quiero decir es que no sé si ustedes sabían, pero el polo norte magnético de nuestro planeta se va moviendo todos los años 40 kilómetros. Se desplaza un poquito, sí. Se va moviendo, se desplaza un poquito. Y dentro de mucho tiempo se van a invertir los polos magnéticos. Hace 780.000 años atrás, los polos estaban al revés. El sur estaba arriba y el norte estaba abajo. Hace 780.000 años atrás. Y dentro de mucho tiempo van a volver a invertirse y todas las brújulas van a señalar hacia el sur y no hacia el norte como conocemos ahora. O sea, vamos a estar en el norte y vamos a estar dolarizados también, y Estados Unidos va a estar en pesos. Esa te la debo. Ahí tenemos que mandar a uno de estos que sabe viajar al futuro y preguntarle cómo vamos a estar dentro de 780.000 años. Mal. Adivinó. ¿Cómo vas a estar, amigo? Vamos a estar, no va a haber polo norte, se derritió el polo norte para esa época. El mundo es plano. ¿Qué están diciendo? Así que un poco esa era la historia que les quería traer, que habla de poderes psíquicos, del poder de la imaginación por sobre todo, que no deja de ser un poder psíquico de algún modo, y estos datos sobre los lugares claves. Tremendo. Qué loco, ¿no? Pensar que hay gente que puede llegar a hacer eso, ¿no? Que tiene poderes psíquicos y que hoy en día capaz que estás cerca de alguno y no lo sabes y sabe todo lo que estás pensando. Eso sería increíble. ¿No? Zarpado. Sí. Que haya alguien así cotidiano que nunca lo dice y sabe leer la mente de los demás. Digo, porque capaz que no lo querés decir, no querés ser famoso por eso. De hecho te sirve para vos usarlo para vos mismo. Capaz que te vas al casino y le sacás la carta al de adelante y es un millonario, es Jacobo Vinograd, viste, que iba al casino y adivinaba las cartas. Claro, capaz que el verdulero de acá a la vuelta, yo cuando voy capaz que ya tiene el pedido armado, me dice, ya te lo preparé, claro, ya sabía. Solo finge, sí, ¿qué vas a llevar? 2 kilos de lechuga, bueno, acá está. Ya me leyó la lista antes de que yo llegue una cuadra antes. Muy bueno, el peor usado, ¿no? El peor usado. Ya te tengo listo, muy desperdiciado, claro. Pero bueno. Bueno, muy linda experiencia. Y bueno, yo, aprovechando que estamos con esta gente rusa, con los experimentos, con los nazis y con todos, les voy a contar sobre uno que seguramente... Perdonen. Suscríbanse. Etiqueten el momento del video en el que Naru toma agua. Claro, acomode la puerta o algo pasa. Se va. Sí, es muy probable que se vaya varias veces. Los voy a llevar a un experimento que seguramente muchas personas no conozcan. Nos tenemos que ir a Europa, ¿sí? Al 4 de febrero de 1993, cuando se dio un evento que podría decirse único en el planeta. Nunca pasó algo igual, nunca volvió a pasar actualmente. Pero me gustaría mostrarles una foto primero, para que la vean y me digan ustedes qué creen que es esto que estamos viendo.
No sé Un cómo trompo, describírselo ¿viste? para Arriba. las personas que no lo están viendo y lo están escuchando. Un botón. Se los dejo a ustedes. Un botón podría ser, sí. Una Es como- semilla de anís estrellado. Podría Sí. ser, claro, podría ser es una. Da la sensación, tiene una forma de una flor, ¿no? Lo podríamos describir como una margarita con algunos cuantos menos pétalos, pero es como una margarita estampada en algo. Un satélite alien. También podría ser. Nunca se sabría. No, nunca. Todo puede ser acá. Bueno, un botón, una flor, un satélite alien. Algo de todo eso hay, ¿sí? Aquella noche del 4 de febrero de 1993, en Europa del Este, en la madrugada, casi llegando al amanecer, muchas personas vieron un reflector, una luz muy muy potente en el cielo que estaba moviéndose lentamente. Pero no era solamente la luz en el cielo, sino que estaba iluminando la Tierra, o por donde pasaba. Y no estamos hablando de que estaba a 100 metros de altura, estamos hablando de que estaba altísimo, ¿sí? Estaba a mucha distancia y nadie sabía de dónde estaba ni qué era. Era una pelota de luz, un reflector que estaba moviéndose y se fue desplazando de a poquito, se fue desplazando hasta llegar a Bielorrusia, donde se pierde y se deja de ver. No porque desaparece, porque se fue en un instante o porque hizo algún movimiento medio raro, sino porque se dio que ya estaba amaneciendo y la misma luz empezó a interferir con esta luz que iluminaba y se perdió y se dejó de ver. Todos pensarán que fue un ovni, muchos pensaron que fue un ovni en aquel momento, pero no, esto en realidad no fue un ovni, sino que fue un experimento de los amigos rusos que, como siempre, junto con los nazis y con los yanquis y con los chinos también, les gusta experimentar en cosas muy curiosas y muy raras. Para empezar con este experimento, igual no vamos a hablar de los rusos, sino que los rusos lo pusieron en marcha, pero antes lo pensaron los nazis. Mucho tiempo antes, en 1929, lo habían pensado ya, quizás con una finalidad un poquito más siniestra de aniquilar gente y quemar ciudades. Ahora No, les voy a Jota, contar. qué raro. Y sí, pero bueno. ¿Se acuerdan del capítulo de Los Simpsons donde Burns quería tapar el sol? Sí. No sé si se Sí, acuerdan, claro. que bloqueaba el Sí, sol claro, para... para que todos tengan que comprar su energía. Exactamente. Bueno, algo muy similar era esto. En realidad los nazis lo que querían hacer era llevar un espejo gigante al espacio y con eso reflectar la luz. Y esa luz que vendría a ser muy similar a cuando nosotros jugábamos, no sé si mucha gente que está escuchando lo hacía, jugabas Claro, con claro. la lupa, quemando Claro. una hojita o quemando a tu hermano o a algún amigo. No. Ellos decían que teniendo esa Ya la arma en veo. el cielo, podían, según cómo la movían y cómo la intensificaban, podían quemar ciudades enteras, matar a quien quisieran en cuestión de un segundo. Incluso decían que podían, si querían, evaporar los mares, los lagos y los ríos. Estaban unas Con ideas esta lupa gigante. con esta lupa gigante que la tenían en el medio del espacio y ellos la movían remotamente y podían hacer lo que quisieran, podían matar a quien, dominar al planeta prácticamente. A ver, qué hijos de yuta, pero qué ingeniosos, ¿eh? Sí, sí, no, una idea fascinante. Sí, la idea la idea está buena. O sea, el fin quizás no era, no era lo más lindo, ¿no? Pero bueno, siempre tuvieron esa, lo tienen adentro. Pero bueno, en definitiva, lo que la gente vio esa noche no fue una lámpara, no fue un ovni, sino que fue el reflejo del sol. ¿Sí? Ahora vamos a llegar por qué lo vieron y qué fue lo que pasó. Y acá lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a 19... Los rusos en realidad vieron este proyecto y lo tenían entre manos desde hace muchísimo tiempo. Los alemanes se dieron cuenta de que esto no era viable. En 1929 no tenían los medios para poder hacer eso. Y se dieron cuenta que era más económico romper y quemar ciudades y matar la gente de otra manera. Y de hecho lo hicieron. Y quedó el proyecto ahí en la nada. Cuando lo agarran los rusos, que fue más o menos unas 4 décadas después, lo tuvieron entre manos, lo estudiaron y lo quisieron poner en marcha. Pero con otra finalidad un poquito quizás más amigable. Lo querían usar como velas solares. De alguna forma ellos decían que podían mandar una nave al espacio y que usando las presiones solares que hay y las presiones de radiación, se llaman, son presiones de radiación que emite el propio Sol y las estrellas y las galaxias distantes. Usando estas velas gigantes con las naves, las podían llevar a diferentes puntos del espacio
y después poder volver, porque no olvidemos que hoy, si querés mandar una nave no sé, a un punto lejano de la galaxia, tenés que tener en cuenta que tenés que volver después, ¿no? Entonces es medio complicado el tema del combustible. De esta forma podían usar estas naves como si fueran unos barquitos, unos veleros en el medio del espacio. Pero tenían un problema, estas velas tenían que tener una dimensión extremadamente grande, tenían que ser más o menos de 1 kilómetro de diámetro como para que puedan ser funcionales, porque las presiones estas que hay en el espacio son muy débiles, entonces necesitas algo muy grande para que realmente valga la pena y que la velocidad sea considerable para poder moverse y desplazarse de una manera que valga la pena. Entonces acá, cuando los científicos rusos lo presentaron al gobierno, el gobierno dijo, estábamos en 1991, 1992, estaba por caer la Unión Soviética, había muchos quilombos de todo tipo, y la verdad que poner semejante guita en hacer barcos espaciales como que no los tentó mucho, pero los científicos tenían la idea acá y dijeron, hay que buscarle una onda para dilatar un poquito y ver qué hacemos con esto, porque está buena la idea, les estaban fascinados. Entonces dijeron, vamos a invertir la cosa y vamos a volver a hacer los espejos solares como habían planeado los nazis. Cuando tomo agua, ustedes tienen que hablar y decir algo. No, Sí, queremos algo. que sea incómodo para vos. Queremos que sea muy incómodo. Cada Es que vez no se ve- lo no se ve- tomamos, Que se escuche el Es que no traguito. se veía el vaso, se veía como que le ibas a dar un beso en el cachete a Mati. Por eso Ah, yo bueno, me también le quedé puedo dar. mirando, digo, puedo poner la cara acá. Bueno, entonces ellos lo que empezaron a pensar fue que si mandaban una nave y armaban estos espejos solares un poco más grandes de los que estaban previstos, podían funcionar como especies de soles artificiales alumbrando a las ciudades que no tienen una luz en alguna época del año. Recordemos que en algunas partes del mundo, puntualmente en Rusia, tenés ciudades que capaz que en 2 meses no ven el sol. Entonces, Claro. de esta manera, con estos soles, ellos podían iluminar la tierra y favorecían no solo a la gente que vivía en este lugar, sino que también favorecían a los cultivos, a los animales, a las plantas, a la biodiversidad que hay en el lugar, que estar sin luz, digamos, natural durante 2 meses debe ser horrible. Entonces ahí a la gente del gobierno ya le atrajo un poquito más la idea, porque dijo, bueno, por lo menos vamos a dar algo de ayuda a la gente, como que tenía una imagen buena para el gobierno, y financió el proyecto. Y así fue que en 1992, a finales del 92, mandan la primera nave para montar uno de estos espejos gigantes. Lo montaron, lo pusieron en marcha, y fue exitoso porque el 4 de febrero, después de un par de meses de todo el armado y puesta en órbita y en marcha, el 4 de febrero del 93 funcionó, y en Europa la gente vio a este lamparón que venía y que alumbraba. Pero igualmente así todo no funcionaba, porque si bien alumbraba y si bien era intenso y funcionaba todo correctamente, la luz pasaba muy rápido y era muy débil como para poder beneficiar a la gente o algún cultivo. O sea, pasaba una lamparita y se iba, pero no, Claro. una plantita no iba a crecer en 10 minutos. Entonces dijeron, Tenía bueno, suficiente poder como para dejarte ciego cuando lo mirabas, pero no Claro. para servir para algo útil. O sea, Claro. solo me quemó los ojos. Y Bueno, ya mataban pasó. mataban todas las hormiguitas y después se iba, ¿viste? dejaban una huella quemada, pero no hacía nada. Bueno, resulta que ellos dicen, bueno, no, pero funciona, la onda funciona, el proyecto es viable. El tema es que hay que hacer una lámpara más grande, hay que hacer un espejo más grande. Y así fue que mandaron otra misión en el 99, tardaron un par de años, donde iban a montar un espejo de estos solares de 25 metros de diámetro. El anterior era de 2,5 metros de diámetro y este era de 25 metros de diámetro, con la esperanza de que ilumine como 10 lunas llenas. Era una bocha, era un montón. Y Un donde iba a montón. abarcar un cierto espacio considerable, y iba a pasar un poco más lento porque era más grande. Como no podían Claro. dominar la rotación de la Tierra, ni la velocidad, ni demás, Claro. entonces tenían que Claro. hacer, cuanto más grande, la luz permanecía más tiempo. Mandaron la nave y, perdón, ellos dijeron que si esta de 25 kilómetros cuadrados funcionaba, iban a mandar otra de 70 metros, perdón, de 25 metros cuadrados, no, de 25 metros de diámetro, iban a mandar otra de 70 metros de diámetro que iba a proporcionar luz a un radio de 25 kilómetros,
y iba a alumbrar como 100 lunas llenas, que ya era el proyecto máximo y ya era una cosa hermosa. Un montón de lobos iban a ver. Claro. Iban a salir todos los lobisones a la calle de aullar. El problema... Sí, bien. Me encanta. ¡Suscríbanse! El momento de la publicidad. Auspicia este momento. No saben cómo me pica la garganta, boludo. El tema es si te quedas sin agua en el vaso. Ahí te vas vos y te contamos chistes. Ya está. Así que estamos. Ya está, fuimos. Bueno, no importa, ya queda poco. Quedé como que iba a alumbrar. Tenía 25. La esperanza de que si mandaban la primera de 25 metros de diámetro, iba a alumbrar como 10 lunas, perdón, y si mandaban el de 70 metros de diámetro, iba a alumbrar como 100 lunas. Mandaron el de 25 metros, llegó la nave allá, y cuando empiezan a desplegar, como cual despliega una bandera de cancha, se enredó en el instrumental, se rompió por todos lados, se rasgó, se perdió en el espacio, y el proyecto quedó descartado porque el gobierno dijo ya no vamos a poner un mango más para hacer esto, porque era muy caro hacerlo, y todavía nadie tenía la seguridad de que realmente funcione correctamente, así que el proyecto quedó en la nada y nunca más nadie lo volvió a probar. Pero... O sea que esa foto que mostraste era eso. Sí, ahora les voy a mostrar algunas fotitos más para que vean cómo funcionaba. Ese que le mandé es el primero que se mandó, que fue el que vio la gente de Europa y de Bielorrusia, el que vieron en órbita. Pero actualmente, hoy unos científicos de Escocia, de Glasgow, propusieron, y de hecho parece que lo van a llevar adelante, que planean montar 20 reflectores solares de este tipo, pero no de 70 metros, sino de 1 kilómetro de diámetro cada uno. Ah, bueno, Escocia, ¿qué te pasa? Vamos a estar de día todo el día. No va a haber más noche. Bueno, no va a haber más noche, y con esta lupa gigante vamos a matar a Nessie, que nos tiene los huevos llenos. Vamos a apuntar ahí al lago Ness y lo vamos a hacer frito. Que lo evaporen y que saquen el bicho ese, boludo. Ya fue. Hasta Nahuelito, todos. ¿Por qué tanto? Bueno, quieren hacer 20 de 1 kilómetro, ponerlos en órbita para de alguna forma aprovechar no solamente la luz solar para alumbrar ciertos lugares oscuros, sino también la finalidad principal es para aprovechar la energía limpia y para alimentar durante los periodos de oscuridad a una serie de receptores solares para aprovechar la energía solar. Así que actualmente parece que dentro de poco vamos a tener muchos soles andando por ahí. Y ahora les voy a mostrar algunas fotitos para que vean. Este es la imagen anterior, pero vista de otro ángulo. Ahí se puede ver claramente que parece un satélite. Sí. Tranquilamente. Acá muestra más o menos cómo reflectaría y cómo enviaban los rayos solares hacia la Tierra. Ahí muestra un poquito más claro también cómo el Sol apuntaría y eso reflectaría como una lupita en la Tierra quemando lo que pase. Acá volvemos y finalmente les voy a mostrar acá. Este es un video actualmente de la gente de los científicos de Glasgow, que están como maquetando cómo sería la situación de estos satélites, cómo se irían moviendo y acomodando en base a cómo el Sol les pega y cómo la Tierra y ellos lo necesitan, o cómo, a quién quieren matar, no sé. Tienen una rotación que va primero, una órbita terrestre que los mueve por la órbita y después giran sobre sí mismos, una rotación que lo que hace es para que, dependiendo de dónde está el Sol, calculo. Claro, ves ahí, alumbra la parte oscura. Está buenísimo. ¿Ves? No, el proyecto está bueno, yo creo que si se usa para fines... para buenos fines está bueno. Yo no. Lo que pensaron las nazis está re entretenido, pero no sé si está bueno. Claro, es como que todos sabemos que matar hormigas con la lupa es una pulsión que se te tiene que terminar en algún momento, porque si no, ya de eso saltás a matar gatitos y de ahí asesino serial hay un paso. Entonces, querer matar gente con una lupa gigante no sería recomendable. Sí quiero agregar que la carrera espacial últimamente tiene mucho de usar velas, como bien decías vos, Andrés, usar la propulsión solar, la propulsión eólica que esté emitida por la luz, porque la luz genera esta capacidad de propulsión, es usada mucho hoy en día. Y si hay satélites que si bien no son los que necesitan tantísima propulsión, porque como bien vos decís, es una propulsión capaz que es mínima, pero si hay satélites que están siendo enviados hoy en día, que tienen esta característica, que para momentos en los que se estima que puedan quedarse sin baterías, etcétera, tienen la capacidad de tirar un reflector que
cuando pega ahí la onda solar, Se lo mueve. va impulsando muy a poquito. Así que es algo que terminó siendo revolucionario y hoy en día es usado. Claro. Y a mí me gusta de estas historias, es interesante porque son cosas que parecen media ridículas, porque cuando se quisieron hacer capaz fracasaron, no era el momento, quedan en un ámbito medio como que estrafalario, pero finalmente terminan siendo cosas que terminaron siendo usadas y son usadas hoy en día por la humanidad. Sí, y en algún momento seguramente se usarán. Bueno, estas velas solares, los rusos decían que con una vela suficientemente grande podías mandar una nave hasta Marte, que queda en la loma del Tuje, en 800 días. Que uno dice 800 días es un montón, pero es re poco, hablando de las distancias que hay. Entonces, claro. De hecho nunca llegó una nave a Marte, si no me equivoco, tripulada, nunca llegó. Un micro son 3 días en micro para llegar a Brasil, porque 800 días para llegar a Marte, me parece una proporción adecuadísima. Bien, claro, tal cual. Claro. Tal cual. Tiene forma de micro y todo, así como que va. Pero claro, con un Está paracaídas buenísimo. invertido. Bueno. Así que bueno, muchachos, esa fue mi historia de las velas Muy solares. bien. Y ahora sigue Rocky. Muy lindo, acá Rocky. Qué buena Ustedes saben, ¿no? ¿Para qué usaba Rocky la harina? No. No. Para pan. Momento de chiste. Espera. ¿Sabes por qué Rocky? Algo voy a poner en la edición ahí. ¿Sabes por qué Rocky? ¿Sabes por qué Rocky Stallone? No, lo dije mal. En realidad, claro, Ese fue el chiste. total. Ahí está el chiste. Está, listo, después lo voy a contar bien. Está bien, tenemos que preparar uno cada uno. Yo soy lo Claro, boludo. peor de Lo que pasa es todo que contando chistes, pero no importa. Yo tengo chistes muy, muy oscuros, pero no. ¿Por qué Jean-Claude Van Damme es Stallone? Porque Sylvester es rodilla. No, lo volviste a contar mal. No cuentes ese. Anotalo. No cuentes ese Intentá no chiste. hacerlo. Ahora al revés, porque Sylvester Suscríbanse. Suscríbanse. Listo, esto va para. Este va a ser el pico ahí. ¿Viste? De vistas. Claro. La gente va a volver a Arnold, ver. yo conocí algo así como Arnold es rodilla y Sylvester es talón. Claro. ¿Y por qué frenó el barco? Porque Jean-Claude Van Damme. Claro. Está muy bien. No, basta. Bueno. Mi parte Este es el momento donde o frenamos y pasamos a la siguiente historia o la gente se va. Claro, ya hay un montón, hay una ola de gente que se acaba de desuscribir del canal. Agrega Claro, si querés bueno. el botoncito de suscribite, acá arriba. Tranqui, Desuscribite. perdonen. Bueno, mi parte de los experimentos de mis coordenadas, obviamente que voy a ir para el lado del Holocausto, pero no desde 100% alemán. Vamos a ir a varios continentes. ¿Sí? No sé si sabían, voy a dejar una puerta abierta para otros tipos de episodios, pero Mengele vivió en varios domicilios en la provincia de Buenos Aires. Está documentado, incluso hay un montón de archivos en español que hablan de experimentos que hizo y experimentos que... muchos sucesos en español están fehacientemente grabados y se pueden leer en un montón de páginas y en un montón de libros. En una de estas casas donde había vivido Mengele, que es uno de los nazis más sádicos que hubo, de entre los más sádicos que hay, una de estas casas fue demolida y encontraron varios borradores curiosos escritos en español, francés e inglés. Recuerden que ellos eran muy nacionalistas y es extraño también encontrar este tipo de escritos en otros idiomas. Y en ellos había recetas de cremas, productos anti-age, explicaba de dónde viene la idea del rejuvenecimiento, remontándose a épocas muy, muy, muy antiguas, de experiencias chinas que se habían hecho en diferentes dinastías, aplicando experimentos perversos de diferentes doctores. Entre esos doctores estaba Voronov, que si querés, Nervus, poner la primera imagen. Este hombre era Serge Voronov. Este médico de origen ruso había sido muy famoso en la década del 30, que creo que Mati vos también hablás de la década del 30. Se ve que los experimentos estaban ahí de moda. Hacían experimentos pero extravagantes. Era cirujano y había recorrido África y el Oriente estudiando a los castratis, a los castrados, que eran, por lo menos en África, eran los líderes de esta gente, y la particularidad que tenían era que los castrados, para los que no saben, les sacan los huevos, como le pasa a los perros, o los testículos, envejecían, además de hacerse
más afeminados en la voz, en la piel, se volvían viejos más rápido. Él se estaba dando cuenta que todas las personas que habían castrado envejecían muy rápido, muy rápido. A diferencia de los demás, ¿no? Este médico entonces dedujo: A, si tenés huevos, envejeces más lento. B, no tenés huevos, envejeces más rápido. Entonces dijo, bueno, entonces ¿qué hacemos? Si a un viejo le ponemos testículos de joven, ya está, se soluciona. Ah, yo pensé que el chiste iba a ser que le iba a agregar más huevos. Entonces digo, si una persona tiene 6 huevos, no va a envejecer nunca. Claro, bueno, no, va a ser un huevón. Creo que en este capítulo, perdón, no tiene nada que ver, pero el otro capítulo de Esteban, el otro tema habíamos puesto al gatito. Creo que en este, Sí, en ahí la vamos a edición voy a poner poner huevos. al huevito de Telequino, ¿viste? Todo me chupa un huevo. Sí. Ahí va, No me ahí voy a está. poner a ese. Igual tengo un poco de cabeza de huevo, así que si me quieren... Si También, me quieren te puedo poner cabeza de huevo ahí. Algo acá hacemos. chupando acá. Sí, sí. Bueno, Vos el quedate tema- tranquilo, yo me ocupo después. Bueno, el tema de Voronov es ese, o sea, básicamente se dio cuenta de que las personas castradas envejecían más rápido, entonces él automáticamente dijo, bueno, listo, estos 2 más 2, los que tienen testículos envejecen normal, si le ponemos testículos más jóvenes, envejecen menos. Así que realizó 500 trasplantes en ovejas y cabras, y también en un toro, obviamente, y le ponía fetas, no le ponía el testículo entero, sino que abría, cortaba, le ponía una feta de un 100 testículo gramos. más joven, cerraba, claro, me hace una tajadita así como para picada. Y la cuestión es que parecía que los animales más viejos que tenían estos trasplantes recuperaban el vigor. Parecían más Muy jóvenes, bueno. por lo menos. De estos realizó también, en base a que se fue haciendo más conocido, 10.000 trasplantes. Si querés dejar o si no, si querés poner la segunda foto y ya no te molesto. Los primeros experimentos de Voronov en este campo incluyeron el trasplante de glándulas tiroides de chimpancés a personas. Hay un montón de fotos en internet, yo no quise sumar mucho porque capaz que a muchos no les gusta, pero este hombre que ven, sí, Ese es el mismo señor que un año antes y un año después, boludo. ¿De qué? estaba De que castrado era- un año antes. Claro, Primero, en cuando realidad está no- con la cara demacrada, es que estaba castrado ahí. No es que no estaba castrado, es un hombre viejo. A ese Ah. hombre le sacan los testículos, le ponen testículos nuevos, 0 kilómetros. Un cambio de testículo le hicieron. Claro, le pusieron testículos. En realidad, primero usaban delincuentes, y usaban delincuentes jóvenes. El tema que, al haber funcionado esto, no había tantos donantes. O sea, No, de hecho empezó seguramente a haber un es- tráfico, lo digo de verdad, ¿no? Digo, pues seguramente es esto muy llevó al complicado. tráfico, a la venta, al mercado negro de huevos. Sí. Testículos. No, Voy a de ver- verdad, voy a ver en no Mercado puede. Libre. Voy a ver en Mercado Libre a ver cuántos están, yo les aviso. Pero no sé cada cuánto se cambian. Claro. Habría que ver eso. estaban Claro, no sé cotizados. qué. Cada Igual podés ver. 70.000 kilómetros tenés que cambiar. Claro, bueno, ahora te hacen la vasectomía, capaz te sacan los huevos y podés hacer un montón de cosas. Pero bueno, esto estaba en un libro en el que él explicaba su trasplante y mostraba este tipo de imágenes. Hay otra imagen de un nene que le hicieron un trasplante de tiroides y también estaba de 10, o sea, por lo menos se veía bien. Pero bueno, a falta de personas, a falta de delincuentes, serán monos, dijo. ¿Sí? Así que el parecido genético, dijo, bueno, tienen un poco de pelo, caminan en 2 patas, más o menos mono, gorila, chimpancé que andaba por ahí, terminaba con los huevos sobre la camilla. Estos animales pasaron a estar, imagínate esto que decía, lo que decía Mati, en el mercado negro, no sé si huevos, pero sí chimpancés. Había muchos chimpancés que se los criaban y los terminaban vendiendo para este tipo de cosas. Incluso en el mismo quirófano donde castraban a los monos, operaba a los millonarios en búsqueda de su juventud. Eso también es bastante tétrico, ¿no? O sea, Sí, en bastante. el mismo lugar donde operaba a los monos, pero bueno. Así que Voronov se hizo muy famoso e incluso llegó a ir al Congreso Internacional de Cirujanos en Europa, en Londres, y 700 científicos de ese congreso lo aplaudieron de pie. Huyeron para que no le cortara los huevos. Lo Y 700 científicos huyeron Lo rapidísimo. aplaudieron así con los huevos y quedó muy bien, muy bien. Bueno, la cuestión es que nada, se había convertido en una tendencia experimental en el campo de la medicina a finales del siglo XIX. ¿Recuerdan que le digo que era millonario? Bueno, comparte, si querés, Nervus, la otra imagen, compartila. Comparte esa ganancia. Nada, dijo, bueno, me voy a comprar un castillo. Pumba. Me compro Se una compró. casita.
Una casita, se compró con bases hueviles, y no solo eso, en ese lugar contrató a un tipo que sabía mucho de circo, esto parece chiste, pero es real, y se puso su propia granja de chimpancé, y los manejaba el hombre del circo. O sea, básicamente el chabón hacía lo que quería. Eh, nada. Tenía el Esa, monopolio de los huevos, todo para La. él, era una locura. claro, recuerden este castillo porque después, Sí. después va a tener un temita. El problema es que con el tiempo empezaron a discutir sus métodos, empezaron a decir que era un método placebo, o sea, como que la gente le daban algo que parecía que les iba a hacer bien y su mente o su cuerpo generaba un poco de bienestar porque decían, ahora estoy mejor, y después caían en la verdad de que no era tan así. No, pero Después, pará. Acá este señor que estamos viendo en sí, pantalla mejoró sí, considerablemente, se lo ve mucho mejor, sí, mucho pero son mejor. fotos Pero que, tiene, tiene, son fotos tiene que testículos sacó de él. gorila. ¿Ese señor tiene testículos de gorila? Claro. ¿O le dio? No, no, en ese momento de criminales. Porque igual debe ser raro, ¿no? Tengo los huevos de un criminal. Ahí el chabón se plantaba en la calle, todo, sacaban un cuchillo y se ataba un trapo. Claro, capaz que arrancó a delinquir ahí nomás, del primer día que... Claro, y los demás empezaron a comer banana. La cuestión es que, bueno, empezaron en 1900, a final de 1930, o sea, todos los procedimientos que había hecho en 1930, después es como que empezó la tendencia a bajar, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Voronov escapó de Estados Unidos porque tenía miedo que lo agarren los nazis, y es muy... Ahora voy con ese tema también, pero bueno, después de la guerra vuelve, o sea, se exilia, vuelve y dice, bueno, voy a mi castillo, así me relajo y vuelvo a empezar. Nada, un par de bombas habían caído en el castillo, se le hicieron percha, y terminó muriendo en 1951 a causa de una caída, después una pulmonía, y terminó como desacreditado, como que en ese momento en el que murió él, terminó como diciendo, bueno, nada, este flaco era un mentiroso. Él, uy, se cagaron los perros, están Suscríbete. matando. Suscríbete. Suscríbete. La cuestión es que, nada, murió por una neumonía, nada que ver, pero él decía que si él se tendría que haber operado, o sea, si en algún momento se iba a tener que operar, él lo iba a hacer. No lo hizo. O sea, eso es lo raro, ¿no? Claro, claro, no, no, Pero no bueno, confías en lo que vos mismo estás intentando promover. Capaz es que él que no sí. quería vivir mucho, digo. Él buscaba la juventud eterna para los demás, Bueno, pero. él dijo como que él si se tenía que operar, se iba a operar. O sea, cuando iba a ser un anciano, se iba a poner un par de huevos. Seguramente los tenía guardados. ¿Recuerdan las anotaciones que hablamos al inicio de Mengele? Sí. Sí. Él, en esas anotaciones del propio Mengele, primero que lo estudió a Voronov y después lo guardió por ser judío. Y entre las anotaciones tenía un apartado que decía: tengan cuidado con todas las cosas que hacen con monos porque se pueden contagiar el HIV de los monos al hombre. O sea, y esto todavía no pasaba. Así que Mengele tenía un poco de visión, o por lo menos la gente que trabajaba con él, pero lo tenían sus anotaciones. Ya Y tenía la data. tenía la data. Y en esos borradores también saltaba algo muy importante, porque dentro de todo lo que es la búsqueda de la juventud, era conocido como también el proyecto Voronov, y auspiciaba que el propio Hitler había resultado exitoso en esta materia porque había creado en Solawet un spa de oficiales nazis en un campo de concentración de Auschwitz. Y ahora pasamos a la otra coordenada. Este proyecto Voronov, que después terminó teniendo el nombre del spa de Solawet, estaba a las afueras del campo de concentración de Auschwitz. O sea, imagínense que mientras se estaban quemando, mientras se estaban matando, mientras se estaban haciendo lo que ya saben, para no seguir metiendo palabras al algoritmo, Tenía un spa al lado. un poquito alejado tenía un spa. Inicialmente estas instalaciones estaban destinadas para que los grandes mandos nazis de la SS vayan y se diviertan con las chicas que había ahí, porque era un spa de chicas. Estas chicas eran esclavas, básicamente, pero ellos les llamaban mujeres auxiliares. Entonces, los altos mandos de la SS, cuando terminaban de laburar o se querían tomar un respiro o divertirse, caían en el spa y estaban estas chicas que nada, ellos eran los amos y dueños del spa de Solawet, y así es como era conocido este extraño lugar. ¿Por qué?
habían creado este spa. Si querés poner la foto 4, Nervus, y esas chicas son, en Los palabras nuestras, auxiliares. las auxiliares, que eran lastimosamente esclavas. Luego de un importante bombardeo, casi al final de la guerra, en el 45, si no recuerdo mal, lo tenía anotado, pero lo borré. Estas 20 mujeres seleccionadas, que eran entre 40 y 60 años, tenían estas auxiliares, fueron llevadas a otro lugar para cuidarlas. ¿Por qué tenían que cuidarlas? Porque ese spa no era solamente para divertir y para divertirse con ellas. Hitler tenía una idea que quería gobernar 1000 años. Tanto él como los que le seguían, pero él no podía tener hijos. Entonces básicamente dijo, bueno, yo no puedo tener hijos, entonces yo quiero hacer algo de que me haga durar, era una idea, ¿no? Me imagino, pero quiero vivir muchísimos años para poder gobernar yo, ya que no puedo tener hijos. Y adoptar, obviamente, no iba a adoptar. Estas mujeres, estas 20 mujeres de entre 40 y 60 años, tenían una rutina, y se las voy a leer para no perderme. De desayuno tenía una fruta de elección, café o té con leche. O sea, imagínense en el medio del holocausto, en el medio de lo peor que conocen, estas chicas estaban ahí a un costadito. Entonces, podían elegir una fruta, un café, un té con leche. Y también una pastilla de laboratorio IG Farben, que le prevenían hormonas variadas. Una pequeña inyección que no molestaba, que también era un conjunto de hormonas. Luego el desayuno era obligatorio leer una hora. Luego caminatas forzadas, pero no forzadas con un látigo, sino como chicas tienen que caminar una hora por donde quieran. Y también tenían que trabajar en huertas. ¿Sí? Eso es así. Y los favores sexuales solamente a estos mandatarios nazis, que supuestamente eran los elegidos. Luego de la caminata almorzaban base con hongos salteados con aceite de oliva, huevos duros, ensaladas, postres, frutas. Luego tenían 3 horas para bañarse, higienizarse, y a las 5 de la tarde, gimnasio. 1 hora fuerte de entrenamiento, después arreglaban la merienda, pan, cereales más frutas. Ya está. Lo curioso es que la mayoría superaba los 40 años, ¿sí? O sea, con el tiempo, ¿no? A corto plazo. La mayoría superaba los 40 años, pero todas daban la sensación de que tenían 30. El secreto estaba en esta aplicación de la inyección que les decía que tenía extractos hormonales. Si querés poner la foto 5, Nervus. Y ahí estaban, ¿ves? O sea, las pibas estaban ahí, tranqui, y todos esos son los mandatarios nazis que podían ir. Cuando ellos fueron, había una mujer, como bien les dije, que habló con Mengele y le decía que tenía 50 años y tenía 30. O sea, claro. Perdón, que sí, que visualmente parecía 30. Se sentía y se veía de 30, pero en realidad tenía 50. Claro, eso, muy bien, estoy trabado ahí, perdón. Si querés dejar de compartir. Y toda esta parte de esta investigación la hizo Napoli, que es un argentino que encontró mucha información de Mengele acá en Argentina, y es este libro. Y les quiero leer solamente un parrafito, porque si lo decía con mis palabras no iba a estar tan bueno como lo que dice él. Aparecen estos altos mandos, van a verlos, y ellos le transmiten a las chicas que ya está por terminar la guerra lo siguiente. Dice: ustedes son una excepción. Bajo la conducción estricta del doctor Mengele, entre las 5.000 mujeres y otros tantos hombres, contando los campos en los que se realizaban experiencias, estamos aquí por ustedes. Ustedes serán las madres que darán hijos. Ustedes serán las madres que darán los hijos que Alemania necesita por muchos años. 20 hijos por cada una de ustedes sería una buena cantidad, y si logramos embarazos múltiples, vamos los perros, si logramos embarazos múltiples, serán hasta 100 por madre. O sea, básicamente las querían dejar jóvenes para hacerlas pelota. Claro. Era su idea. Aparte, 20 hijos por cada una verdadera chifladura total. Esta pequeña coordenada, que es muy amplia y muy interesante, el libro está buenísimo. Napoli plantea que cuando él empezó haciendo la búsqueda de Mengele acá en Argentina, y terminó encontrando esto, y terminó viajando, y tiene un montón de libros y es recontra conocido, y termina encontrándose con una persona que yo busqué fotos pero no los pude encontrar. O sea, no hay fotos de la chica delante y después. Cuando se presenta con esta mina de grande, en sus archivos él tenía 70 años. Cuando la va a ver, era una mina que estaba re bien. Y ella le dice: sí, yo estoy re bien. La cuestión es que
después la mujer terminó muriendo, como todas las demás. La mayoría murieron jóvenes, o sea, funcionó en cierto aspecto. Y estas inyecciones que le mandaban a las flacas las hacían frenar el envejecimiento. Pero el problema era que le generaba cáncer. Ese cáncer también, ellos habían logrado una vacuna para el cáncer, ese cáncer, y lo frenaban también. O sea, por un lado podías ser joven, jugártela a terminar teniendo esa enfermedad y después curártela y a la larga, nada, a la larga termina todo mal. Después se dieron cuenta que de este conjunto, después obviamente está Bayer metido en esto y un montón de farmacéuticas que hoy en día están en la calle. Y nada, además de ese problema que generaba cáncer, que es enorme, los bebés nacían con malformaciones, nacían con los bracitos cortitos, que es una enfermedad que ahora no recuerdo el nombre, pero no quería... Sí, no, es porque dijiste que Bayer está metido, porque este segmento lo auspicia Bayer. Entonces sí, ahí bueno, se nos fue. Bueno, lo justo eliminaron. terminé con la coordenada, iba a hacer un par de comentarios más. Pongo ahí, suscríbanse. Bueno, bien. Bueno, me hola, quedaba... ¿cómo andás? Buen Hola, día. Mati. Hola. Ahí está, volvió. ¿Te enteraste que te perdiste? Yo sí, pero no quería interrumpir porque capaz les cago la historia a ustedes. No, Bueno, nos quedó divirtió bueno, mucho. quedó grabado. ¿Escuchaba Bueno. lo que decíamos? No escuché más nada y hacía así. Te vas a enterar con el... Y hacía así como que... Te vas a enterar en el video. Desde hace media hora creo que no está escuchando nada. Está haciendo así. No, dejé de escuchar cuando las chicas te iba a agarrar cáncer y a partir de ahí empezó a ser así. No, terminó que o sea, ese complejo vitamínico, por decirlo así, de hormonal, funciona para eso, pero tiene otras cosas que te hacen mierda. Entre eso, que los bebés nacen con malformidades y nacen sin brazos, y era todo pero muy complicado. No quería poner fotos porque no da. Para fotos feas son estas 3 que voy a poner después más adelante. Ahora no Nervus, pero... pensé que decía estas 3 que están acá. Esa también. Voy a hacer rapidito, que creo que con el tiempo venimos bien, pero lo quiero resumir un poquito. Empezamos hablando del Holocausto alemán en la parte en que hablé yo. Empezamos hablando de 1930 con Mati, después 1945 con estos alocados nazis que trataban de buscar la juventud eterna para que Hitler pudiese gobernar un montón. A mí me da que pensar un poco que capaz lo consiguieron en algún aspecto. Yo creo que alguien tiene la fórmula esa, nadie te la va a decir, porque se terminan complicando todos, pero bueno, coman bien, coman sano, entrenen un poco, así no... Es el consejo que le podemos dar desde acá. No le roben los testículos a los animales. Claro. Es innecesario totalmente. No los coman, no hace falta, o sea, pueden hacer otras cosas. No con monos igual, me parece que los monos... Bueno, cada uno con lo suyo. Bueno, hablamos de Mengele, el alemán. ¿Por qué digo el alemán? Porque se dijo o se conoció con el tiempo que hubo un Mengele, por decirlo de alguna manera, japonés. Este era Shiro Ishii y voy a empezar a contarle una historia rapidito que es muy interesante porque seguramente no la conozcan. Este japonés, después de trabajar en la Universidad de Kioto, se empezó a fanatizar o a enfocar en las armas químicas, sobre todo las empleadas en la Primera Guerra Mundial, que hubo muchas que estaban prohibidas, pero bueno, eso es para otra coordenada. Pero bueno, las armas químicas de la Primera Guerra hicieron un destrozo enorme porque nadie las entendía. O sea, caía un gas y se morían todos y no entendían qué pasaba. Con los conocimientos del Imperio japonés y sus estudios, en 1932 a Shiro Ishii, lo pusieron, se llaman así que vamos a hacer, al japonés vamos a decirle, lo pusieron al mando del Laboratorio de Prevención Epidémica. Si querés, la primera foto nos va a mostrar a quién era Shiro. Tiene cara de bueno. Qué lindo, ¿no? muchacho. Sí, un lindo muchacho de facherín. Puede cantar K-pop. En 1936, él tenía que hacerse cargo de la prevención epidémica para las guerras. Entonces, se trasladó a China y ahí creó un complejo de investigación chiquito, de 6 kilómetros cuadrados y más de 150 edificios, construido por 15.000 personas. Personas, comillas, esclavos chinos, que el tercio fallecieron por duras condiciones de trabajo. Entonces, como corresponde. Era bastante forro. O sea, si él era el jefe del que se bancó las dos bombas nucleares, yo creo que levantaban cualquier tipo de país.
La cuestión es que este laboratorio de prevención epidémica se terminó llamando Escuadrón 731. Era un proyecto secreto que investigaba y desarrollaba, no prevenía, sino que desarrollaba armas biológicas. De esta manera comenzó un ambicioso proyecto entre los japoneses, todo mientras en Alemania estaba pasando eso, en Japón estaba pasando esto. Entonces, apuntaban a crear armas biológicas y armas químicas. Ahora, ¿dónde ya tenemos la coordenada pasada que practicaban con prisioneros, con monos, y vamos a suponer que a la gente civil no hacían nada? Bueno, en este caso también que tenían que probar. Entonces, agarraron a los chinos, a los hombres, a las mujeres, a las embarazadas, a los niños, a los bebés, a los ancianos, y los empezaron a usar de conejitos de indias, los empezaron a usar para experimentos variados. Yo voy a pasar por alto muchos, pero algunos los voy a comentar. Si querés pasar a la siguiente foto, ahí estaban trabajando con una persona. Les inyectaban bacterias y virus de, por ejemplo, peste bubónica, cólera, fiebre, tuberculosis, sífilis. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionaban. A ver, vamos a inyectarle esto y vemos cómo reaccionaban. Esto pasó también en Alemania, así que nada. Pero bueno, no fue lo más suave eso. O sea, mejor dicho, eso fue lo más suave. Lo que después se hicieron experimentos, que no va a haber fotos, es empezaron a ver la resistencia humana a cómo quedaban colgados y cómo se asfixiaban con su propia sangre, o cuando le inyectaban una burbuja de aire en las venas y ver cuánto tiempo pasaba. Pero uno de los mayores problemas fue que intercambiaban, si querés poner otra foto, intercambiaban pedazos de cuerpo en otro lugar del cuerpo. Entonces le cortaban un brazo, una pierna y se las cambiaban y veían cómo llegaba a sobrevivir, porque a la larga sobrevivían y luego se terminaron haciendo muchas operaciones de hoy en día en base a eso. Nada, para zafar una mano te la cortan, capaz te la ponen en el hombro y después te la terminan poniendo acá. Eso, O los testículos de mono acá en la frente. los testigos de mano acá en la garganta. Ahí lo que están viendo en esa foto, por ejemplo, están viendo cuánto tardan en congelarse. Están en el frío extremo y están probando a ver cuánto tardan en congelarse. Después los calientan con agua caliente y ven cuánto tiempo tardan en descongelarse. ¿Qué pasa cuando los descongelan? Los queman con las llamas, los se ponen a gases, los deshidratan hasta la muerte, rayos X al máximo poder. Bastante duro. Estos experimentos, nada, como ya les dije, habría recolocaciones de parte del cuerpo en distintos lugares, y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando esto es que ponían los cuerpos y le disparaban con diferentes armas, con diferentes balas, con diferentes calibres. Y mientras estaban vivos, los médicos tenían que ir corriendo a sacarle las balas en el momento para ver si los podían salvar. ¿Para qué? Ahí estaban adiestrando o mejorando las aptitudes de los médicos de guerra. Entonces, cuando iban a la guerra ya sabían, che, la del hombro sacala así, esta que es una bala así, sacala así, no, acá hay que cortar, ni te preocupes en sacarla. Entonces se fijaban cómo la metralla atacaba los cuerpos y terminaban sacándoselos y curándolos. Si querés poner la otra foto. Ahí estaban llevando un cuerpito. Y esto que voy a contar les va a dar bastante bronca. Ishii, o sea, después de hacer todo esto, tal cual pasó con el Holocausto alemán, tenía un montón de ensayos controlados y otros no tanto. En 1942 empezó a crear lo que es las armas químicas del momento. Ustedes, si yo les hago una pregunta, con las herramientas que tienen, ¿cómo harían para mandar un arma química a una ciudad? Atado a una paloma. Bien, es buena. Mati. Entreno un gato que vaya a cazar la paloma que mandó Nervus. Bueno, más o menos hizo eso, vos sabés. Empezó a embeber ratas con pestes y las empezó a lanzar en las ciudades chinas. Bueno. Pero lo más loco que hizo fue, o sea, yo me cago de risa, o sea, por los aviones que pasaban, empezó a tirar pulgas infectadas con la bacteria que causa la peste. Entonces, ¿cómo infectás una pulga?
Y capaz que la embeben, no hace más que eso, porque la peste... La emborrachan y la mandan a que se contagie. Claro. La Bueno, embeben y la cuestión que hizo toda esa mierda con todos los animales y nada, pasaba una rata por tu casa y ya te dejaba un poco de peste y tu familia terminaba muriendo. Ishii no tenía huevo de mono, no tenía tampoco tantos huevos porque se hizo pasar por muerto para no ser juzgado por los juicios americanos, mejor dicho. Perdón, americanos no. Por los juicios estadounidenses, por los crímenes de guerra, como pasó con Nuremberg, con los alemanes. Bueno, él pensaba que le iba a pasar lo mismo, que iban a ser juicios japoneses, y huyó. O sea, se hizo el muerto y huyó, y fue encontrado en 1946, o sea, ahí nomás. Finalizada la Segunda Guerra, los estadounidenses lo agarran a él y un montón más, pero ¿qué pasa en ese momento? Ellos estaban muy preocupados con Estados Unidos, con Rusia, con la Guerra Fría y con lo que estaba empezando a salir y con todo lo que estaba pasando, y le ofrecieron inmunidad criminal a él y a todo su equipo a cambio de información. Eso fue cambio de información. Sí, a cambio de información. Duda. O sea, acá dicen como que empezó a hacer un tema legal y toda la movida. Digo, vecinos, ¿cómo embebés a las pulgas estas? Pasanos la receta. Pasanos la receta de las pulgas, le dijeron, y no te hacemos nada. Bueno, antes de que caiga ese juicio, ellos rompieron todo, obviamente, rompieron todos los laboratorios. El problema ahí fue que cuando rompieron, estaban las pulgas, o sea, no es chiste, estaban las pulgas, estaban las ratas, había un montón de cosas, y las ratas y las pulgas se fueron a la mierda, los chavales rompieron, prendieron fuego todo y se fueron. O sea, él nunca fue, entonces para que se entienda, nunca fue procesado por crímenes de guerra. Y nunca fue juzgado. En 1960 terminó muriendo por cáncer de garganta. Y nada, algunos que otros japoneses pagaron un poco, pero no, los juicios, claro, hubo juicios de Tokio, pero fue nada comparable a lo de Nuremberg ni nada. A los que más le daban le dieron 25 años de cárcel. Claro, nada. En base a lo que hicieron, regalado. Teniendo en cuenta la magnitud de la magnitud. Son estas cifras y con esto termino. Las víctimas, lo voy a leer así no me pierdo porque es muy interesante. Las víctimas de Ishii pudieron rondar los 200.000. Pero ¿cómo estiman las muertes totales a causa de las epidemias que provocó? Claro. Es una de las preguntas que se hicieron. Algunas fuentes elevan la cifra hasta 580.000 personas muertas por lo que él hizo. O sea, por las torturas del escuadrón murieron 12.000. La cifra oficial, por todo lo demás, son 200.000. Pero se estima que todas esas pulgas, esas ratas, todas esas enfermedades llegaron a más de 500.000 de personas que murieron. Y él nunca fue, o sea, fue jugado. No, vendió la data que tenía y zafó. Pero bueno, los experimentos que hay, o sea, no quería subir fotos porque son bastante feos. Pero si quieren, busquen lo del escuadrón en internet y hay fotos que incluso llegan a decir que fue peor que... O sea, lo sádico fue mucho más elevado que los alemanes. No en la cantidad de gente, ¿no? Pero en la forreada fue mucha más. Claro, a mí me pasa con esto de que no podés creer la cabeza, ¿no? Tan chiflada que tienen para hacer ciertos experimentos con las personas. Claro. Bueno, hay una deshumanización muy grande, ¿no? De repente hay como un ciudadano que es el de lujo, el ciudadano que puede vivir y amerita tener los derechos, y un ciudadano que es de segundo nivel, que es con el que podés experimentar sin sufrir casi ninguna represalia moral, porque de hecho no estaba mal experimentar con esas personas. Entonces lo que decanta es que hay un ciudadano de primera clase y uno de segunda clase. El de segunda clase puede tranquilamente ser un juguete / esclavo del de primera. Bueno, y también depende de cómo lo agarres. Si lo agarras siendo un civil es un problema, si lo agarras en una guerra es un rehén, o sea... Bueno, sí, pero pasó siempre en la historia. En Estados Unidos creo que, no me acuerdo cómo fue el experimento, creo que fue en Estados Unidos que habrían agarrado creo que a 100 o 100 y pico de negros, que en Estados Unidos el racismo hasta hoy en día existe, y que los habían infectado con sífilis y no me acuerdo qué otras enfermedades, y los estudiaron a ver hasta cuánto aguantaban y cómo se comportaban, y a pesar de que ya estaba la cura y ya estaba el tratamiento, no los dejaban que se curen, a ver cómo era que se comportaba la enfermedad en ellos y cómo una persona sana se curaba y todo. Y lo hicieron no con cualquier persona, sino agarraron negros en aquel tiempo. Sí. Y bueno, una minoría discriminada en el momento. E incluso en esa que estás contando vos, Andrés, terminó sucediendo que
desde las altas esferas ya habían levantado el experimento, ya estaba la declaración de que el experimento se tenía que levantar. Correcto. Y lo siguieron adelante, creo que por 30 años, hasta que en un momento decidieron, se cansaron ellos de llevarlo adelante. Nunca obviamente le dijeron a las personas que le inyectaron el virus de la sífilis que le estaban inyectando virus de sífilis. Claro. Digo, hubo un montón de manejo engañoso y manipulador por parte de los científicos, que como decís vos, Andrés, tiene que ver con que había una porción de la sociedad a la que consideraban no válida, no tenía un peso como ciudadano esa persona, así que tranquilamente podía obrar de conejito de indias sin que eso trajera una consecuencia moral ni nada ni ética para el país. Pero claro, es terrible. No, sí es terrible. Y por otro lado también yo con estas historias así, me pasa de que digo, hay mucha data científica que hoy sabemos, gracias también a estos experimentos tan macabros y extremos que se hicieron a lo largo de la historia. Porque sin estos experimentos hay muchas cosas que no se lograrían estudiar de ninguna manera. Así que, pero es medio raro porque vos decís, sabe un montón de data, ¿a qué costo? ¿No? Al costo del sufrimiento de cientos de miles de personas. Sí, entonces es horrible pensarlo de las dos maneras. Claro, uno cuando se entera de que en las noticias dicen que no, el HIV, el SIDA se contagia, puede ser del mono, y uno piensa y dicen, pero ¿cómo te contagia el mono? ¿Qué va a estar haciendo ahí con el mono? Te das cuenta que quizás hay gente que está haciendo investigaciones, análisis de este tipo y quizás, pues no digo que sea ese el punto de partida, pero si hacen eso así, porque sí, ¿por qué no? Es muy loco. Bueno, igual con los animales también, muchos experimentos se hacen con animales porque es como la única opción que hay como para poder probar ciertas vacunas o ciertos remedios y no sé, a mí la verdad que no me gusta, pero no sé si y hay cremas y de todo. Claro. De todo. Sí, bueno, es más, digamos, mucho más aceptable que vos me pruebes algo que es para una cuestión de salud que me pruebes una crema para que me quite las arrugas, ¿no? Que puedas matar una vida, no de una persona, estoy hablando de una vida de un monito, de una rata, a cambio de la belleza de alguien que quiere ponerse una crema. Entonces, no sé si me explico, pero es diferente. Yo me pondría un huevo de mono antes que una crema. Yo te voy a poner en la edición un huevo de mono y arriba, seguramente. Tengo que ver cuando esté lo voy a hacer. Cuando esté colgando acá, sí, lo o de la frente de la pera. Voy a ver qué hago. Como esté la parte de la lectura, podés poner un montón de perros ladrando acá mientras leo. Perros ladrando, aplaudiendo y huevos colgando de arriba. Voy a ver qué hago. Bueno, pero nada, muy interesante. Y tranquilamente este es nuestro programa de los huevos de oro. Los huevos de oro. Se puede hacer varios programas más de este tema porque la verdad que experimentos hay muchísimos. Muy interesante. Sí, hay de todo tipo. Hay algunos más conocidos, algunos menos conocidos, pero hay infinidad. Y hay una persona que nos dijo si tenemos alguna especie de comisión con los nazis, porque siempre tocamos el tema nazi. Es una cuestión de cábala, que tenemos que meter un cábala, claro. Y están re locos los nazis, entonces nada, podemos sacar mucha info de ahí porque están totalmente locos. Creo que más allá de que nos interesa el costado fantástico, extraño, inusual, curioso de la historia, también nos gusta posicionarnos en ciertas coordenadas históricas reales, y me parece que hubo momentos históricos como el del enfrentamiento que hubo en la Guerra Fría con rusos y yanquis, el tema de los nazis tomando el poder de modo tan despiadado. Hubo momentos históricos que incluso desde su propia frialdad tienen mucha curiosidad interna. Entonces me parece que estamos atraídos a esos momentos donde todo fue muy extremo. No sé si quizás más extremo que ahora. Yo no creo que la crueldad del ser humano haya menguado desde ese momento hasta acá, pero en un momento fue más descarado, ¿no? Y me parece que frente a eso también eso da una especie de curiosidad, que el único modo a veces de acercarte sin que te dé espanto es buscándole el lado curioso. Creo que por eso a veces terminamos en esos sitios. Sí, no hacemos apología ni nada, solamente contamos parte curiosa de una cosa. Y no quemen a nadie con ninguna lupita, ningún animalito, ni a ningún hermano, nadie, por favor. Alejen las lupas. Y para que no vuelva a pasar, se soluciona todo no votando a la derecha, por ejemplo. También, claro. Para que no tapen el sol, ni que alumbren, ni que evaporen los mares. ¿Sabes qué te iba a decir algo con respecto a eso? Yo me crucé en algunas fotos de Instagram que hay como aldeas en las montañas que usan los espejos para iluminarse porque o sea, hoy en día está en funcionamiento en algunos lugares. Sí, es verdad. Para iluminar. Como para redireccionar, digamos, la luz solar para donde vos la necesitas. Así llamarían a Batman, por ejemplo.
Claro, sí, es posible, Puede ser. es posible. Pero bueno, esperemos a ver si suben esos 20 reflectores al cielo y los vemos pasar por acá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Va a ser un quilombo el programa- cielo, porque entre los satélites de Elon Musk, más los cohetes, más los espejos, más todo, va a ser un bardo el cielo. Pero bueno, Cuando hagamos la conquista espacial real, que digan los viajes a Marte son para todos, va a ser como ir a Capital Federal, bocinazo, quilombo, todo en el medio, los satélites, los Olvidate. Con la espejos, sube, todo. ¿no? Justamente Cuando- la sube para... Cuando la sube, cuando realmente podamos ir, va a ser realmente un bajón, porque vamos a tener tráfico infinito, va a Sí, ser como sí, no, qué paja, yo me quedo acá. Pero Ya, bueno. ya no va a tener gracia cuando no, cuando ya no se quiero pueda ir, hacer, me no va quiero a quedar tener acá. Quiero ir a Florencio Varela a tomar mate a la Pero no plaza. va a haber nadie ahí, va a haber escombros. Bueno, gente, no le cuenten a Mati lo que dijimos de él cuando él se fue. Voy a tener que mirar el programa Voy a tener que mirar el para programa. enterarme. Es que a Sí, mí me da no, mucha no, intriga qué hizo, por qué. ¿Por qué apagó la pantalla? No, ¿Qué no pasó apagué, detrás? me apareció un cartelito y dije, uy, qué misterioso. Eso es Y lo que me vos quedé decís. haciendo- Claro, estábamos eso es lo justo que yo hablando digo. de Bayer, que dijo Bayer está metido en todo eso y ahí te fuiste. Así que o vos tenés que Cuánta ver conspiración. y no quisiste quedar pegado o algo raro ahí. ¿Cómo se empiezan a tejer las ¿Viste? subtramas? Qué complicado. Ya de El a costado poquito. oscuro ya de Oniria, de Esteban, de ¿Y Nervo. qué ya- tiene esa casita allá arriba? La gente ¿Qué tiene pregunta. esa? Eso es Se un está gran moviendo. Yo misterio. vi que se Vamos había a- algo. misterio. algún capítulo vamos a develar qué tiene esa casita Acá. ahí arriba. Yo creo que hay un capítulo donde cada uno debería hablar de algún elemento que tenga en su entorno y contar una historia de ese elemento. Yo ahí no sé si Oh, lo ven, pero ahí tengo un viejito. Ese es un viejito. Un viejito que Muy es, bien. es un duende, un viejito. Tiene poderes ese viejito. Yo después de algún Sí. capítulo vamos Bueno, a mostrar algo. Y a ver, Esteban tiene un ataúd ahí atrás. Tiene una tapa de ataúd. Sí, eso puedo Dos. contarle la historia de. Sí, de dónde salió eso y es muy interesante. Bueno, para próximamente, si la gente lo quiere, vamos a poder hablar un poco de nuestro entorno. Bueno, el inicio del próximo episodio, que va a ser para miembros, puede ser. Podemos contar esas cositas. Estaría bueno para ponerme un poquito de data de color nuestra. Bueno amigos, nos vemos en las próximas coordenadas en unos días, hasta el viernes que viene. Espero Gracias que la por gente acompañarnos. le haya pasado muy bien hoy. Sí. No experimenten, no quemen hormigas, sean Sí. felices. Ojo con los huevos y cuídense. Agárrense los huevos, sí, es fundamental. Chau, nos vemos.